Hola y bienvenidos a Familiarmente. El día de hoy estamos cerrando el mes de marzo, no puedo creer que ya terminó el mes de marzo, y este mes estuvimos hablando de la amistad, las relaciones interpersonales y la importancia de estas relaciones en la salud mental. Por eso el día de hoy he invitado a la doctora Clara Dawkins, quien es médico familiar colombiana con formación académica en Colombia y en diferentes lugares del mundo. Y su experiencia la ha hecho mayormente fuera del país. Actualmente está trabajando en el área de adicciones y me parece que es una persona que nos puede eh, enseñar y nos puede contar bastante sobre este tema. Así que bienvenida, Clarita. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Erika. Es un honor estar aquí contigo, compartiendo la pantalla y tratando de hablar sobre salud mental, adicción y la humanidad. Bueno, cuando pensé qué tipo de video podía ser para este tema, la primera persona que vino a mi mente fuiste tú, por dos razones. Una, eres médico. Dos, eres mi amiga personal. Eso hace también bastante la diferencia. Y tres, no hay una persona que conozca en el mundo más comprometida con el tema de la prevención de la salud mental. Y lo haces día a día, tanto en tu trabajo como en tu manera de ser como mamá, como amiga. Entonces me parecía importante compartir esta información con otras personas que puedan estar viendo este video. Y antes que nada, quisiera que nos contaras a todos los que van a ver este video, ¿por qué, qué te ha llevado o qué te ha inspirado a ser esta activista de la salud mental y de ser una persona que todo el tiempo está conectando personas? Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir esto. Siempre he creído que el poder que tenemos los humanos es conectarnos y así lo entendamos o no, todos nos afectamos mutuamente. Uh-huh. Así como lo mencionabas, estudié medicina en Colombia, luego vine a Estados Unidos, lo que es un internado, hice investigación y luego viví por 10 años en Inglaterra. Ahora llevo 8 años en Nueva Zelanda y realmente el éxito o la, la calidad de todo lo que he vivido ha dependido mucho de las personas que han estado a mi lado. Cuando yo estaba creciendo, mi mamá siempre hablaba con todo el mundo y era curiosa y trataba de reconocer a todos por su humanidad. Todos siempre tenían un hogar y eran recibidos en mi casa. Y así lo fueron muchas otras personas que me rodearon, con mi madrina Harlan, que enseñó a mucha gente medicina, y mi papá. Entonces, pienso que mi don es conectarnos y enseñarle a los demás a conectarse, porque nosotros no somos una isla. Uh-huh. Podemos vivir en nuestra propia isla, pero no somos una isla. Y Uh-huh. cuando estamos juntos somos más. Quizás la película de Encanto de cuando todo el pueblo viene y dice, no tenemos un don, pero somos muchos. Es como mi mantra de que siempre entre todos podemos estar y apoyarnos. Entonces, para mí es muy importante conocer, ser curiosos sobre las personas que cruzan nuestro camino. Si nos cerramos, perdemos tantas oportunidades para crecer. Uh-huh. Así Como es. persona. Muchísimas gracias, qué lindo todo lo que acabas de decir. Pero si lo ponemos en términos científicos, ¿no? Porque para muchas personas estos datos científicos o estas realidades que se pueden ver, por ejemplo, en términos de salud o enfermedad, tú en tu experiencia como médico familiar, especialista en adicciones, que has visto consulta dentro del país, en país latinoamericano, en Estados Unidos
y también en Nueva Zelanda, que es otro continente, y también en Inglaterra, ¿qué has podido identificar en relación con la salud física, mental y la importancia que tiene conectarnos y tener relaciones interpersonales? ¿Qué has podido identificar? Bueno, creo que lo que he descubierto ha sido, lo divido en dos periodos. El primer periodo es antes de la pandemia y el segundo periodo es después de la pandemia. En el periodo antes de la pandemia, especialmente en Inglaterra, lo que vi fue mucha soledad de aquellos que se retiraban a los 55 años para las mujeres y a los 60 para los hombres en ese tiempo, que es hace 10 años. Eso ha cambiado. Y cómo las personas se comenzaban a enfermar. De un momento a otro, el perder la estructura de su día a día, el perder el contacto social, el perder la rutina, el perder el sentido como de tener un significado en la vida, los hacía ponerse enfermos. Entonces comenzaban a sentirse ansiosos, se deprimían, comenzaban con dolor precordial. Sabemos que todas las enfermedades salud metabólicas, especialmente la enfermedad como el asma, el enfisema, las alergias, las enfermedades gastrointestinales, todas tienen un componente mental muy, muy alto. Entonces, quizás eso lo vi todo el tiempo en Inglaterra. Lo vi un poco menos acá en Nueva Zelanda porque la gente tiende a estar más afuera y sale después de retirarse. Pero lo otro que vi fue, por ejemplo, a las mamás cuando tenían sus bebés. El aislamiento de estar todo el tiempo con un bebé sin tener otro contacto con adultos deprime, y es posible que 8 de cada 10 mujeres que tienen un bebé pueden experimentar depresión postparto. Depresión postparto, perder la motivación. Y a pesar de ser un tiempo tan bonito y tan importante, el estar aislado socialmente realmente afecta a la mamá y al hijo, en su modo. Entonces, eso fue después de la pandemia. Durante la pandemia, que nos tuvimos que aislarnos para proteger nuestros sistemas sociales, nos dimos cuenta, y nos estamos dando cuenta ahora, que la gente se enfermó porque no tenían métodos para tratar de sobrellevar el estrés y toda la carga extra que teníamos encima de estar con nuestros hijos todo el tiempo, con nuestros maridos todo el tiempo, o con las personas que vivíamos en nuestras casas todo el tiempo. Entonces necesitamos tener contacto social adentro de nuestra casa y fuera de nuestra casa, donde podamos ser nosotros, donde podamos compartir lo que sentimos, donde podamos quizás ser curiosos y aprender de los demás, porque pienso que sí, esto es buenísimo, nos podemos conectar, estamos lejos de mucha gente, pero el hecho de tener contacto social, el tratar de vernos sin máscaras, el tratar de entender cómo nos sentimos, de leer ese lenguaje no verbal, es extremadamente importante, y es un lenguaje que sana, diría yo. Sí, muchísimas gracias. Sí, y me hiciste pensar un poco con respecto al tema de la pandemia, y bueno, todo esto realmente está siendo un laboratorio impresionante de salud mental, donde hay muchísimos análisis por hacer, pero una de las cosas que pudimos hacer, por ejemplo, fue tratar de conectarnos y vernos de vez en cuando a través del Zoom, y digamos celebrar los cumpleaños a través del Zoom, y tratar de no perder ese vínculo. Se abrieron muchísimos grupos de WhatsApp y las familias se unieron un montón a través de estos grupos, pero ya estamos en otro momento de la pandemia donde ya con el tema de la vacunación se nos está permitiendo salir del confinamiento. Y lo que había estado hablando con otra psicóloga es que también para los adolescentes y para las personas se está generando una carga extra de ansiedad, ese proceso de volver a salir del confinamiento, a volver a salir a la calle, a generar, digamos,
reales conexiones con personas. ¿Me hago entender? Porque de alguna manera podernos ver a través de una pantalla nos quita un poco el peso de tener realmente que desplazarnos, irnos a ver con esa persona y enfrentarnos también con el rechazo, porque pienso que muchas personas no inician procesos de amistades con otras por el miedo al rechazo. Entonces, no sé tú qué opinas con respecto a esa, porque tú nombraste antes de la pandemia, durante la pandemia. ¿Tú crees que también hay un después de la pandemia donde las personas están teniendo problemas para salir de ese aislamiento y volver a reconectar? Totalmente. Pienso que eso quizás se ha incrementado. Sabemos que la ansiedad y la depresión, especialmente en aquellos jóvenes que estaban comenzando ese proceso social, digamos desde los 14, 13, 14 años, donde comienzas a cuestionarte tu mundo, a tratar de conectarte con tus amigos. Fue que es tan importante. Durante la pandemia estuvo, digamos, en pausa. Después de la pandemia estamos obligados a volver, pero tenemos muchísimo miedo de cómo vamos a ser recibidos. Ya no podemos pretender que estamos poniendo atención en la pantalla, ya no podemos apagar y poner mute. Ya tenemos que tener cuidado de cómo lo decimos y cómo lo hacemos. Y eso, especialmente, digamos, para los jóvenes, o sobre todo para la gente que tenía ansiedad y depresión, o que tenía cosas, digamos, que debajo, que las podían manejar, ahora que están afuera, les da muchísimo, muchísimo miedo. Y el miedo se refleja en rabia, el miedo se refleja en ser defensivos, el miedo se refleja en evitar, en volver a nuestra concha, digamos. Y pues obviamente tenemos las pantallas y tenemos la oportunidad de conectarnos de esta forma, entonces pues mucha gente también prefiere hacerlo así o por teléfono, donde no tenemos que vernos, y tenemos que estar presentes con la otra persona. Sí. Entonces eso es súper importante. Quizás tenemos que comenzar a volver a hablar, volver a ser curiosos, paso a paso, paso a paso. A escuchar y a compartir, a preguntar qué nos gusta, qué nos hace felices. Porque sí, ya no podemos poner leave the meeting o colgar el FaceTime o colgar el WhatsApp. Bueno, antes de terminar nuestra reunión, me gustaría que me contaras o nos contaras a todos una investigación que leíste esta semana con relación a las habilidades sociales y la cantidad de tiempo que los niños o adolescentes pasan frente a los computadores o iPads o, bueno, pantallas en general. Porque uno podría pensar, bueno, ¿qué relación tienen los computadores, las pantallas, con que mi hijo no tenga la capacidad de salir y hacer amigos o saludar cuando llega una persona a casa? ¿Qué tiene que ver? ¿Nos podrías contar, por favor? Sí, quizás cuento mi historia personal. En Estados Unidos, cuando hace varios años, hubo un estudio donde le pagaban a la gente por hablarle a sus hijos. Wow. Por tratar de decir más de 100 palabras al día. Y encontraron que esas personas a las que les pagaban por decir más de 100 palabras, sus hijos tenían mejores habilidades sociales. Habilidades verbales. Verbales, ok. Y más recientemente un estudio que hizo Che Madigan, que fue publicado en marzo del 2020 en se llama Systematic Review, un metaanálisis, demostraron que la cantidad de tiempo en la pantalla estaba asociada con menores con más bajas habilidades verbales. Y creo que eso es importante porque creemos que todo se lo va a dar la pantalla y todo se lo va a educar, pero realmente los niños aprenden mucho de lo que ven, de cómo nos comunicamos, de cómo lidiamos. Somos modelos de ellos todo el tiempo.
Hay un dicho acá que dice children see, children do. Los niños ven, los niños hacen. Los niños no Mm, hacen lo que les decimos, los niños hacen lo que nos ven haciendo. Si ujú. nos ven todo el tiempo en el teléfono, eso es lo que van a hacer. Hay mucha gente que no tiene mecanismos para lidiar con sus emociones y lo primero que hacen es coger el teléfono. Ujú. Entonces quizás una tarea para todos es ver cuánto tiempo gastamos en nuestras pantallas y cuánto tiempo hablamos con nuestros hijos. Súper poderoso eso. Y antes de nuestra conclusión para el día de hoy, quisiera contarles una anécdota. No sé si tú te acuerdas, Clara, alguna vez fuimos a Zumba. Era una actividad, y me invitaste a mí, bueno, a Esmeralda, a otra amiga nuestra y a mí. Y en esta actividad era una cosa impresionante porque, porque no íbamos solamente a bailar, era esta persona que estaba enseñando Zumba, pero también nos hacía conectarnos, saludarnos, tocarnos, y la emoción física que yo sentí en esa clase, como la adrenalina que yo sentía en esa clase. No sé si hay otro tipo de sustancias involucradas en ese tipo de procesos más que la adrenalina, pero yo salí de esa clase pensando, wow, este tipo de actividades son las que hacen la diferencia en las comunidades, este tipo de líderes. Entonces, definitivamente, bueno, gracias, nunca te dije quizá, gracias por haberme invitado a esa actividad, pero ahora que lo veo en retrospectiva, ese tipo de actividades son las que deberíamos generar, en términos de comunidad para recuperarnos un poco, como comunidad después de la pandemia, ¿no? Totalmente, para nosotros los latinos bailar es extremadamente importante. Aquí un abrazo dice tantas cosas. Mi hijo me decía, me preguntaba ayer, si tuvieras la oportunidad de darle un beso o un abrazo a alguien que de pronto no vas a ver en mucho tiempo, ¿qué preferirías? Y mi respuesta fue un abrazo de más de 6 segundos, un Wow. abrazo que dure, un abrazo donde sientas toda tu alma conectarse con la persona a la que estás abrazando y donde pongas pausa a todo lo que estás haciendo. Y Obviamente, pues. en mis posts, hablé de evidencia científica de lo importante que es no solamente, recibir, sino también dar. Es decir, hay un beneficio mental y psicológico cuando recibimos afecto, pero también cuando entregamos afecto. Entonces, en cualquiera de los dos casos, si no eres un dador o no eres una persona que lo está recibiendo, pues el primer paso es empezar a dar, ¿cierto? Porque eso también te va a generar, beneficios a tu salud mental. Bueno, Clarita, muchísimas gracias por acompañarme. Para mí, un honor. Eres una persona que sabe un montón. Creo que deberías escribir un libro, en serio. Muchísimas gracias por hacer parte de mi vida. Muchísimas gracias, porque para mi familia, para mis hijos, ha sido una pieza fundamental en todo este proceso de adaptación como migrantes a Nueva Zelanda. Y sé la cantidad de personas que has tocado con tu conocimiento y con tu amor. Entonces, bueno, doy gracias a la vida por ti. Muchísimas gracias por acompañarme. Y la última pregunta era, ¿vale la pena o no vale la pena salir y arriesgarse a iniciar estas, relaciones interpersonales? Creo que la respuesta obvia es sí. No sé si estás de acuerdo. Creo que nos has dado muchas. Totalmente, totalmente. Tómense la oportunidad de abrir sus puertas. Reconozcan, pregúntenle a la persona que les sirve en el restaurante cuál es su nombre. Mm, Eh, Uno nunca sabe qué se va a encontrar y mm, pienso que cada persona cruza su camino por alguna razón, pero eh, este fin de semana estuve en el bautizo de el hijo de uno de mis vecinos que ya no vive cerca de mi casa y me dio la oportunidad. Yo decía, sí, ahora soy su madrina. mm. Y todo esto comenzó con un hola en una esquina, Bueno, y, donde no. y ni les cuento cómo la conocí a ella y debería contarlo, Sí, eh, porque es lo que es ella. Ella, no perder esa oportunidad de que esa persona, se puede conectar conmigo,
y en algún momento se puede convertir en una historia maravillosa para el futuro y tú has hecho la diferencia realmente, como dije antes, en nuestras vidas. No voy a contar mayores detalles, pero ella nos conocimos en la calle, yo iba con camiseta de Colombia, era un mundial, yo estaba con toda mi familia con camisetas de Colombia y ella para su auto en la mitad del centro de la ciudad, se baja del auto a preguntarme dónde había comprado la camiseta de Colombia, pero yo sé que en su corazón no lo hizo para saber dónde había comprado la camiseta. Sé que lo hizo porque ella sabía que iba a ser una oportunidad de conectarnos dos familias colombianas en un país bastante lejos de nuestra tierra y que eso podía hacer la diferencia para nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos como lo ha sido hasta ahora. Entonces, bueno, definitivamente la conclusión es vale la pena, hay que hacer el esfuerzo, pero otra conclusión que sí quisiera hacer aquí y de la que estaba hablando con Clarita antes de que nos conectáramos es la importancia también de como personas que trabajamos con salud, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, generar iniciativas en las que las personas puedan mejorar sus habilidades sociales, porque tenemos que tener en cuenta que hay personas que no tienen las habilidades sociales y las habilidades sociales también se pueden aprender. Entonces, pilas con eso. Quizá sea otro tema muy importante para trabajar en algún momento en el futuro, en Familiarmente. Gracias, Clarita, por acompañarnos. Un abrazo gigante y bueno, nos vemos pronto. Un abrazo para ti también, Erika, y para todos. La invitación a sentarse a la mesa a compartir las cosas buenas y malas que hayan pasado en el día y a darse muchos abrazos. Espero que hayan podido aprender algo de esta conversación con la doctora Clara Dawkins y nos vemos en nuestro próximo video. Que tengan una maravillosa semana. Bye bye.